Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Sandra Guzmán, soy coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, y a nombre del jefe LAC, de Fundación Arina, de Action LAC, de LAPSIS, de Flaxo y de todas las organizaciones que son parte de este importante curso de acción climática, les doy la más cordial bienvenida a esta que es la tercera sesión del módulo 7 en materia de financiamiento climático. Y bueno, yo quiero agradecerles nuevamente por su participación sumamente activa en las últimas sesiones. Ha sido, como ustedes saben, el tema de financiamiento es sumamente importante para llevar todas aquellas ideas a proyectos y con ello a la implementación efectiva. El día de hoy vamos a tener una sesión sumamente interesante porque no solo vamos a hablar de aspectos sobre lo que es el financiamiento, sino también un poco cómo hacer de una propuesta realmente efectiva y exitosa, y lo vamos a ver desde el punto de vista de dos grandes organismos que han participado muy activamente en el financiamiento climático. Por un lado, vamos a conversar desde la visión de la cooperación bilateral. Ahorita les voy a presentar a nuestra invitada, Gabriela Rodríguez, de la Embajada Británica en México. Les voy a contar un poquito más de ella. Y también vamos a tener la visión muy importante de la banca multilateral, en particular del Banco de Desarrollo eh, para América Latina, y, perdón, el BID, y un poco lo que nos va a platicar Claudio es también, a quien les voy a presentar en un segundo, de esta visión que tienen los bancos y cómo el BID, por ejemplo, que es el que está en la región Banco Interamericano de Desarrollo, está haciendo grandes esfuerzos también por incorporar el cambio climático de manera transversal. Pero antes de presentarles formalmente a nuestros invitadazos de hoy, quiero pedirle a Caro que nos haga un breve recuento de cuáles fueron los elementos importantes que discutimos en la sesión pasada y algunos instrumentos innovadores en materia de financiamiento que son muy importantes. Así que le voy a dar la palabra a Caro para que nos cuente un poquito de cuáles fueron estos elementos que se discutieron la sesión pasada, y arrancaríamos con la presentación de nuestros invitados. Caro, por favor. Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todos. En la sesión pasada tuvimos una sesión muy interesante, donde conversamos sobre los instrumentos financieros innovadores, y tuvimos la participación de 3 personas. Tuvimos primero la presentación de Sofía Alarcón Díaz. Ella es directora de Carbon Trust México, desde donde asesora a empresas y gobiernos, tanto en su país como en Latinoamérica y el Caribe, sobre formas más costo efectivas de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ella nos presentó lo que son los mercados de carbono, que tienen como objetivo reducir emisiones de manera costo efectiva, estableciendo límites en las emisiones y permitiendo un comercio de unidades de emisión. Ella nos explicaba que se establece un precio al carbono que internaliza los costos sociales y ambientales de la producción de emisiones de GI. Y existen 2 categorías de mercados de carbono: el sistema de comercio de emisiones, o Emission Trading System, por sus siglas en inglés, y los mercados voluntarios. Ella nos mostró cómo la autoridad en un país establece un límite, lo que en este esquema sería la línea roja, sobre las emisiones totales en uno o más sectores de la economía, y emite un determinado número de derechos o permisos de emisión que pueden ser comercializables entre empresas y que representan el derecho de generar una tonelada métrica de dióxido de carbono. En este esquema podemos ver, por ejemplo, que las empresas que emiten menos de lo permitido pueden después vender en el mercado de carbono los certificados por el excedente de sus emisiones a empresas que emiten más, de manera que todas las empresas y compañías puedan cumplir con lo establecido, ¿no?, en el sistema. Ella también nos presentó la experiencia de México en cuanto a los bonos verdes. Ella nos comentaba que al cierre de 2017, México había realizado 13% de las emisiones de bonos verdes en el mundo, con una cifra de 4,000 millones de dólares. Y nos comentaba, entre varios ejemplos, el ejemplo de la Ciudad de México, que fue una ciudad pionera en la emisión de un bono verde municipal a fines del 2016. ¿No? Los proyectos financiados con los recursos de las emisiones de los bonos verdes en México fueron transporte público sostenible, infraestructura hidráulica de agua, eficiencia energética y proyectos de adaptación. Tuvimos en la segunda presentación a Alejandra Carvajal. Ella es de Colombia, ha desempeñado cargos directivos en el sector público y privado de su país.
también ha asesorado a empresas multinacionales de Europa y América Latina en dinámicas legales, financieras y de finanzas del clima. Ella nos mostraba más a profundidad el concepto de bonos verdes, indicando que son instrumentos de deuda ofrecidos a través de un emisor por un plazo fijo a una tasa de interés fija o variable con el objetivo de generar capital. Los emisores pueden ser empresas privadas, gobiernos municipales, departamentales o nacionales, o entidades de carácter público-privado. Ella nos recalcaba que los bonos de carbono y los bonos verdes son distintos, ¿no? Los bonos de carbono están más relacionados al mercado de emisiones que nos había mostrado Sofía, y los bonos verdes son, como decíamos, instrumentos de deuda. Ella rápidamente nos mostró cómo era la historia de estos bonos, que habían iniciado en el 2007 con una primera emisión del European Investment Bank y el Banco Mundial, y nos comentaba también que el primer bono verde municipal fue emitido en el 2013 en Massachusetts, dando también otros ejemplos de bonos verdes en el mundo. Como ya mencionaba Sofía, algunas de las áreas de proyectos en los que se invierte el dinero que se recolecta por la emisión de bonos va a energías renovables, eficiencia energética, manejo sostenible de residuos, agricultura y silvicultura, conservación de la biodiversidad, transporte limpio y manejo sostenible de recursos hídricos. Finalmente tuvimos la excelente presentación de Jimena Samaniego. Ella trabaja en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Es parte de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo y apoya desde el grupo de mitigación temas relacionados con mercados de carbono, la participación de su país en el mecanismo de desarrollo limpio y otros temas de información y financiamiento del cambio climático. Ella nos comentó sobre la Ley 1819, creada en el 2016 en Colombia, por la cual se adopta una reforma tributaria estructural que crea un impuesto nacional al carbono. Este impuesto grava el consumo y la venta de diferentes combustibles fósiles, estableciendo una tarifa para cada uno de ellos, y el dinero que se recolecta del cobro de este impuesto va a financiar proyectos de sostenibilidad ambiental y o desarrollo rural en zonas con brechas de desarrollo. Ella nos explicaba que algunas instituciones que certifiquen ser carbono neutras pueden estar libres de este gravamen del impuesto, de acuerdo a la reglamentación que ya existe en el país. Ella nos decía que los impuestos al carbono buscan reducir emisiones al generar un costo adicional sobre el uso de fuentes emisoras de dióxido de carbono, de modo que en el caso de combustibles, que es lo que se grava en Colombia, se incentive medidas de eficiencia energética y el uso de combustibles o fuentes alternativas de energía. Este impuesto nacional al carbono es una de las diferentes herramientas o instrumentos desde los cuales Colombia busca cumplir sus metas establecidas en el marco del Acuerdo de París. Para ello se han establecido también bases para los procesos de verificación y emisión de certificados de gases de efecto invernadero, y están habilitando nuevas fuentes de financiamiento para proyectos, ¿no? Estos han sido ejemplos bastante interesantes que hemos visto en la sesión pasada, y es cuanto quería resumirles de la sesión del anterior martes. Muchísimas gracias, Carola, por este importante resumen. Y ahora sí, déjenme presentarles a los dos panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Recordemos que este es un curso de acción climática y lo que deseamos es no solo identificar qué tipo de proyectos pueden ayudarnos a acelerar la acción climática, sino también cuáles pueden ser los medios que nos pueden ayudar a implementarles. Es decir, cómo llevamos, como decíamos, esa idea a un proyecto y después a la implementación. Primero quiero presentarles a una mujer que tiene muchísima experiencia en estos temas. Ella es Gabriela Rodríguez Herrera, ella es mexicana, es la directora de Políticas de Cambio Climático, Energía y Ciudades en la Embajada Británica y está a cargo de la Estrategia de Cooperación Bilateral entre México y el Reino Unido para estos temas. Antes de unirse al gobierno británico, desde hace ya 7 años, Gabriela fungió como gerente de Desarrollo Sustentable en la Cámara de la Industria de Productos Cosméticos en México y previo a ello se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Simbiosis Industrial, que es una iniciativa de origen británico para promover la simbiosis industrial como medida de mitigación del cambio climático. Ella es de formación ingeniera ambiental por el Instituto Politécnico Nacional de México y a quien le agradecemos muchísimo por estar esta mañana, porque nos va a contar de cosas súper interesantes. Pero déjenme les presento también a Claudio Alatorre, que es especialista líder en cambio climático en la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente trabaja en
la movilización de financiamiento internacional para programas y proyectos de mitigación del cambio climático. Anteriormente, Claudio trabajó con instituciones de distintos sectores en el diseño de estrategias para la transición energética y estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en energía en la Universidad de Gatwick en Reino Unido. Es también egresado del programa LEED en materia de sustentabilidad. Entonces, pues también le agradecemos muchísimo a Claudio porque también tiene muchísima experiencia trabajando en la banca multilateral y como verán vamos a tener dos visiones muy complementarias y bueno, quiero comenzar con Gabriela Rodríguez, para que nos cuente un poquito desde la visión de la cooperación, cuando ustedes, qué elementos hacen que una propuesta sea exitosa y sobre todo pensando que nuestros participantes pues van a querer llevar esta visión de las diferentes ideas que tienen en materia de acción climática, ¿cómo pueden traducirla a proyectos que sean financiables y que sean exitosos? Gaby, cuéntanos de la experiencia que has tenido, cuéntanos del trabajo que está haciendo la Embajada Británica, que seguro es, por supuesto, un referente en materia de financiamiento climático. Cuéntanos de tu experiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y muy bienvenida. Tienes la palabra. Gracias, Sandra. Gracias también por la introducción. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan. Como Sandra lo presentaba hace un segundo, yo soy parte del equipo de la Embajada Británica en México, representando al gobierno del Reino Unido en este país, a través de la Cancillería Británica, pero también a través del Departamento de Energía, Negocios y Estrategia Industrial, que es el departamento en el gobierno británico a cargo de las políticas climáticas nacionales e internacionales para este país. Respondiendo a las preguntas que me hacías hace un momento, Sandra, quisiera dirigir la presentación, como bien decías, a contarles un poco de qué está haciendo el Reino Unido a nivel internacional en materia de financiamiento y de acción climática, y luego me gustaría platicarles más de cerca cuál es nuestra colaboración con México. Hay un rango de programas en los cuales el Reino Unido invierte en México y también globalmente, pero me gustaría enfocarme sobre todo a los programas de cooperación técnica de pequeña y mediana escala, pensando en que seguramente Claudio nos va a contar un poco más de mecanismos de financiamiento a mayor rango. Entonces, si me lo permiten, Carola, la primera diapositiva de mi presentación, quisiera contarles justamente de uno de los mecanismos de cooperación más importantes que el Reino Unido ha diseñado y está en implementación para cumplir con sus compromisos en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y que representa la principal contribución de este país hacia la implementación del Acuerdo de París. Estoy hablando del Fondo Internacional Climático, ICF, le decimos por sus siglas en inglés. Es un fondo que responde a dos objetivos primordiales. Por un lado, contribuir a acelerar la transición global hacia el crecimiento limpio y por otro lado, brindar asistencia a las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esto ocurre a través de una bolsa de 5.8 mil millones de libras que están destinados a un portafolio muy amplio de programas de acción climática en un marco temporal del 2016 al 2021. Este fondo está en constante revisión y cercano a la conclusión de esta fase es muy probable que exista una asignación nueva. Los programas que estos 5.8 mil millones de libras cubren tienen un rango en cuanto a escala y en cuanto a temas muy diversos. Una buena parte de esta bolsa se asigna a la cooperación internacional a través de alianzas con organismos multilaterales. Ahora que está Claudio en la línea, pues empezaré justamente por el BID. El BID es un aliado clave en la dispersión de estos fondos para el gobierno británico, pero también trabajamos con el Banco Mundial, con el Banco de Desarrollo Asiático, CAF y algunas otras entidades de esa magnitud.
Esto nos permite, por supuesto, cubrir programas de muy amplio espectro y de muy gran escala, en coordinación con otros donantes. Sin embargo, parte de esta bolsa también atiende a proyectos bilaterales, es decir, proyectos diseñados con gobiernos con los que el Reino Unido tiene una relación estrecha en materia de cambio climático y que responden a objetivos mutuos. Y ese es el espectro que me gustaría cubrir en la siguiente diapositiva. Gracias, Carola. ¿Qué hacemos en México? Bueno, pues el Reino Unido, a través de la Embajada en la Ciudad de México, ha desarrollado una colaboración que se remonta más de una década atrás en materia de cambio climático. Ambos países tienen una serie de prioridades muy similares, los objetivos en cuanto a reducción de emisiones, pero también en cuanto a promover colaboración, innovación, traer actores a la mesa, comparten una visión estratégica. Un ejemplo muy práctico de ello es la publicación de la Ley de Cambio Climático de México en 2012. México fue el segundo país en el mundo, después del Reino Unido, en publicar una ley vinculante en materia de cambio climático, y este fue un ejercicio que ha hermanado sin duda a ambas naciones. Y a partir de ahí, e incluso antes, hemos desarrollado, como ya lo decía, una sinergia muy estrecha en cuanto a cómo, sumando las fortalezas de ambos países y buscando en conjunto retos comunes y soluciones que los atiendan, hemos encontrado un camino de colaboración bastante fructífero. A lo largo de todo este proceso, apoyando, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas, incrementando las capacidades institucionales, pero también en esferas no gubernamentales, el tema de financiamiento ha sido un hilo conductor en todos estos diálogos. Sin duda, hace unos años era esencial enfocar la colaboración en poder diseñar el marco político que dictaría cuál es la ruta que México establecería para cumplir sus compromisos de cambio climático. Sin embargo, este diálogo ha evolucionado constantemente y mucho de lo que hacemos ahora y haremos por los próximos años se enfocará en la implementación de este marco político. Es por ello que el rol del financiamiento para México y para la relación México-Reino Unido es crítico en todo lo que haremos durante los próximos 5 años, por lo menos. Hoy por hoy, en México es el más grande receptor de financiamiento británico en Latinoamérica. A la fecha, o por lo menos hasta agosto de 2018, que es la última cuenta que hemos hecho, se han asignado más o menos 261 millones de dólares en materia de financiamiento climático para México a través de diferentes programas. Ya hablaba al principio que una buena parte de eso se distribuye y se dispersa vía banca multilateral, pero también tenemos una gran historia de programas bilaterales con México. Carola, si me ayudas a pasar la siguiente diapositiva. Quiero contarles en esta nube de palabras que pueden ver en la slide. Estuve pensando mientras hacía esta presentación cómo les podía transmitir más claramente qué buscamos como contribuyentes al financiamiento climático en México en proyectos bilaterales. Y entonces se me ocurrió hacer una nube de palabras con la más reciente convocatoria de proyectos que publicamos para financiamiento climático en México. Fue un ejercicio muy interesante para mí misma, porque como pueden ver en la pantalla, la palabra más importante en nuestra convocatoria y la que más veces se repetía es la que está en el centro: implementación. En un momento quiero contarles con mucho más detalle cómo se ve un proyecto interesante para una agencia de cooperación como la Embajada Británica en México, pero antes de pasar a eso, a muy alto nivel, quiero contarles que
los fondos de cooperación que el Reino Unido destina a el trabajo con México en materia climática, como es el caso de muchos otros países en una posición similar a la del Reino Unido, provienen de las contribuciones de los británicos en cuanto a impuestos, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros poder garantizar a los contribuyentes británicos que cada libra invertida en un proyecto de cooperación, incluyendo de cooperación climática, tiene un impacto que va a generar un cambio, una transformación, y que además se está invirtiendo con los más altos estándares de transparencia y de contabilidad. A lo largo de esta historia tan exitosa de cooperación climática entre Reino Unido y México, estas dos áreas, transparencia y contabilidad, han sido críticas. La razón por la que México es uno de los países que más financiamiento climático reciben por parte del Reino Unido tiene que ver justamente con una historia probada de implementación de resultados, de relación calidad-precio, de impacto estratégico. Y esto ha generado un círculo virtuoso que ha permitido al gobierno británico incrementar los fondos que se destinan a este tipo de proyectos. Entonces, regresando a la nube de palabras que ven en su pantalla, sin duda implementación es uno de los temas cruciales. Por supuesto, esto tiene que ver con estándares internacionales y con lineamientos que muchas otras agencias de cooperación también priorizan a través de los estándares ODA, por sus siglas en inglés, o Official Development Assistance, es decir, hay una serie de criterios específicos determinados por la OCDE que dictaminan qué tipo de características un proyecto debe tener para considerarse asistencia internacional. Entonces, revisamos con mucho cuidado que los proyectos que decidimos financiar cumplan con todos estos criterios. Por supuesto, también es crítico para la cooperación británica asegurarse de que los proyectos que financiamos cubran las áreas de necesidad más importantes a través de generar capacidades no solo con el gobierno, sino también en actores no gubernamentales, incluyendo ONGs, por supuesto, pero incluso sector privado. Trabajamos siempre en tratar de generar sinergias, de coordinar actores y a través de eso acelerar la transformación hacia un crecimiento limpio. Ya hablaba de coordinación y, si me permiten, las colegas de GFLAC, creo que esa ha sido una de las áreas más importantes y que ha denotado el éxito de la colaboración británica con México, poder coordinar e integrar actores. Y el ejercicio que las colegas de GFLAC hacen a través de este curso, pero que también han liderado en muchos eventos y en muchas áreas de cooperación con México, es un claro ejemplo de ello. Hemos sido muy afortunados de poder colaborar con organizaciones como ellas. Traer actores a la mesa y generar capacidades a través de ello es clave para poder considerar un proyecto exitoso. Por supuesto, el marco político es importante también, ¿no? Como los proyectos que decidimos financiar contribuyen a la implementación de la contribución nacionalmente determinada de México y algunos otros instrumentos que son claves para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Buscar crear puentes, buscar sumar actores, buscar atacar barreras técnicas y sistémicas son, por supuesto, temas prioritarios que comúnmente involucramos en nuestras convocatorias. Carola, si me permites pasar a la siguiente diapositiva. A través de ella, y por último quiero contarles de manera muy puntual, utilizando como caso de estudio la convocatoria que publicamos este verano a través del programa PACT, que significa Partnership for Accelerated Climate Transition. Es el fondo bilateral de cooperación técnica más
grande que tenemos este año. Reitero, es bilateral, es decir, hay otros programas que probablemente tienen una bolsa más grande, pero este es implementado directamente por la embajada. El PACT lanzó una convocatoria en el verano en México, pero también en Colombia y en China, y estos son unos de los criterios más importantes que buscamos en un proyecto exitoso. Alineación estratégica. Lo pueden ver, no voy a leer cada elemento, lo pueden ver en la diapositiva, pero aun cuando algunos de estos criterios suenan muy básicos, quiero compartirles que no siempre es evidente para los proponentes lo importante que es que los proyectos y las ideas que sugieren estén alineados a los objetivos del programa. En el caso del PACT, como hablaba al principio, el objetivo central era y es contribuir a la reducción de emisiones y además incentivar una ambición más amplia para cumplir con los acuerdos, con la contribución nacionalmente determinada y con el Acuerdo de París. Entonces, los proyectos tienen necesariamente que estar alineados a los objetivos del programa. Cada programa tiene objetivos específicos. Es muy importante que los proponentes pongan mucha atención a lo que el programa busca. Potencial para transformar. No estoy segura de que la traducción sea tan acertada. Estoy hablando del concepto que tiene que ver con qué cambio va a generar el proyecto. Los donantes estamos buscando invertir en iniciativas que generen un cambio, que saquen a un sector, que saquen a una institución, que saquen a una política del status quo, por supuesto, para mejorar. Esto puede traducirse en voluntad política, en nuevos marcos políticos, en nuevas políticas públicas, en que los actores involucrados asuman responsabilidad del proyecto y no se quede solamente en una iniciativa de buena voluntad. El cambio transformacional puede convertirse también en creación de nuevas habilidades, de nuevas capacidades en todos los sectores. Ya hablaba hace un momento que la cooperación británica no se reduce solamente a cooperación gobierno-gobierno. Trabajamos muy de cerca con ONGs mexicanas e internacionales y también con el sector privado. Y por supuesto puede traducirse en innovación, tanto tecnológica como de procesos. Puede traducirse en modelos que puedan replicarse. Eso es muy importante. El gobierno británico en México pone mucha atención al trabajo a nivel local, es decir, con ciudades y municipios, y cómo esto puede replicarse luego en muchas más ciudades. Hay casi 2.500 municipios en México, es muy difícil trabajar en todos. Entonces, replicabilidad y escala son muy importantes. Se hablaba hace un momento de la relación calidad y precio. No necesariamente la propuesta más barata es la mejor, ni tampoco la más cara. Entonces, ponemos mucha atención, además por un sentido de responsabilidad financiera, en qué se invierte cada libra que dedicamos a México. Adicionalidad y sustentabilidad van de la mano para nosotros. Los proyectos que consideramos deben cubrir un hueco que nadie más esté cubriendo, es decir, hay un valor agregado claro de la cooperación británica en el sector específico que se está proponiendo. Cuidamos con mucho esfuerzo no duplicar esfuerzos. Si hay una agencia donante, algún banco, o si el propio gobierno sede, en este caso el mexicano, está ya trabajando en un sector o en una iniciativa, ponemos mucho empeño en que los fondos que nosotros invertimos no dupliquen ningún esfuerzo y sumen a lo que ya está sobre la mesa. Y hablaba de sustentabilidad hace un momento. Esto tiene que ver con que el proyecto tenga una estrategia de salida, es decir, cuando la última libra invertida por el gobierno británico se termina, ¿qué pasa con el proyecto? En el mejor de los casos, el proyecto tendrá una vida mucho más amplia que el financiamiento británico. Y esto se logra solamente a través de haber creado una red sólida de actores, haber conseguido que, como decía hace un momento, el gobierno o el sector privado o cualesquiera que sea el beneficiario o los beneficiarios del proyecto asuman la responsabilidad y tomen los resultados como suyos.
Creo que con esto termino el tiempo de mi presentación, así que voy a detenerme ahí y por supuesto si hay alguna pregunta tendré muchísimo gusto en responderla. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por esta importantísima presentación. Y quiero solo resaltar dos aspectos que mencionabas de lo importante que es el rol del financiamiento internacional. Ya lo platicábamos también en sesiones pasadas del importante rol. Ya decimos que a veces los recursos públicos no son suficientes para enfrentar el problema de cambio climático y es necesaria una movilización de diversas fuentes. Y no cabe duda que la cooperación que surge de los países como el Reino Unido y otros países que también tienen agencias de cooperación que están trabajando en esto en la región, tienen un rol fundamental para seguir impulsando estos temas. Pero mencionabas un tema fundamental que tiene que ver con cómo lograr ese cambio transformacional a través de esta cooperación, cómo realmente hacer que todo este financiamiento pues tenga ese impacto. Ahorita vamos a regresar a unas preguntas, igual solo te voy planteando un par de preguntas que nos surgieron, que han surgido por aquí, Gaby, para después de la sesión con Claudio podamos platicar un poco más. Entonces, si tú puedes contar un poco de cómo es ese proceso para acceder a estos fondos. Hablabas de la convocatoria, pero, por ejemplo, una cosa que nos interesaba mucho compartir con los colegas es a veces qué tipo de formatos, o sea, cuál es como ese proceso, qué tipo de organizaciones, hablas que no solo gubernamentales, pero también no gubernamentales, y también si puedes hablar un poquito más, algunos ejemplos de éxito, por ejemplo, que hayan tenido en cuanto a financiamiento de propuestas. Hablan aquí colegas que están interesados en Ciudad de México, Puebla o Chiapas, cómo determinan las prioridades de en dónde asignar ese recurso. Y también qué sistemas de seguimiento ustedes realizan para asegurar que pues ese apoyo termina realmente siendo efectivo, ¿no? Y logrando esta transformación para la que se propuso esta cooperación. Entonces, ahorita vamos a regresar con algunos de estos elementos, si te parece. Y ahora me encantaría también darle la palabra a Claudio, porque como Gaby lo mencionaba, son muchas las fuentes de financiamiento que hoy en día están ayudando a esa movilización, que va no solo de país a país, sino también organismos. Y en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho muchísimo trabajo por integrar el tema de cambio climático dentro de su estructura de planeación, dentro de sus inversiones. Y también y es otra dimensión, porque mientras la cooperación tiene, digamos, proyectos con ciertas, digamos, características, el banco, sobre todo el Banco Interamericano, pues tiende a tener proyectos mucho más grandes. Entonces, Claudio, cuéntanos qué está haciendo el BID, pero también cuéntanos qué hace desde tu punto de vista a una propuesta exitosa, qué elementos ustedes ven y qué recomendaciones también tú puedes darle a los participantes si ellos están pensando en una propuesta, tú por dónde les guiarías para acceder a este tipo de financiamiento. Y te agradecemos muchísimo porque sabemos también que tú y Gaby son muy ocupados, así que les agradecemos mucho y tienes la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, nada más, sí están viendo nada más la presentación, ¿verdad? No están viendo la pantalla completa del PowerPoint. ¿Está todo bien? Exacto. Si puedes solo ponerla tipo presentación, porque vemos las dos pantallitas. A ver, ok, hasta un segundito, es que entonces sí. Ya no sé qué pasó. A ver ahí. ¿Ya está bien? Creo que son los de aquí abajo, en donde está tu cuadrito, abajo hay como unos, el de buscador y tal. Creo que si pones ese es el correcto. O sea, porque seguimos viendo tus dos pantallas. Sí, a ver, un segundito entonces, déjame ver si... Sí, de pronto no importa, nos vamos. PowerPoint Slideshow. Creo que es esto, a ver. Ya. Muchas ¿Listo? gracias. Okay. Ahí está. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, vamos adelante. Entonces, bueno, primero una presentación muy general de la Banca Multilateral de Desarrollo. Bueno, primero decir que mucho de lo que dijo Gabriela se aplica también para nosotros, pero en efecto, en tamaño mayor, normalmente en operaciones de mayor tamaño. Los bancos multilaterales de desarrollo, bueno, como seguramente muchos de ustedes saben... Claudio, perdóname que te interrumpa, es que tu pantalla se ve, la pusiste correcta, pero se quedó muy pequeña. ¿Será que puedes ver cómo ampliarla? Perdóname que te interrumpa.
Quedó muy pequeña. Sí, quedó en un recuadro muy pequeñito. Ok, A ver ok, si es ok, posible. ok. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, estamos O si quieres, ponla como la tenías hace un momento y creo que también funciona así. Sí. ¿Está ahora mejor o no? No, será, o si No. quieres que Caro te ayude y tú nada más le vas diciendo Ok, que la cambie. está Caro, ¿puedes bien. ayudarnos por Entonces, favor? Mil gracias. A veces tenemos estas complicaciones tecnológicas, pero ahí estamos. Ahora sí. ok, de acuerdo. Gracias. Perdón por los problemas. Ok. Entonces, los bancos multilaterales de desarrollo fueron creados originalmente con el objetivo principal de financiar a gobiernos y sin embargo cada vez más durante las últimas décadas nos hemos enfocado al tema del financiamiento al sector privado y a la movilización de recursos del sector privado. Tenemos, si nos comparan con otras fuentes de financiamiento, somos muy exigentes en cuanto a nuestros requisitos de adquisiciones y de salvaguardas ambientales y sociales, digo, en comparación de la banca privada o de otros bancos públicos, pero tenemos un valor añadido en cuanto al aporte de conocimiento y la realización de intervenciones más complejas. Digamos que entonces, desde el punto de vista de un gobierno nacional o inclusive también de una empresa que quiere acceder a nuestro financiamiento, saben que hay una carga mayor en comparación de otros en estos requisitos que tenemos, pero bueno, por otro lado está este valor añadido. Digamos que este sería nuestro business model en pocas palabras, ¿no? Los bancos multilaterales de desarrollo son, de acuerdo con cómo se cuenten, pues el BID, el Banco Africano, el Asiático, el Europeo y el Grupo del Banco Mundial. Y bueno, dependiendo de cómo se defina Banca Multilateral de Desarrollo, se pueden incluir otros, se puede incluir CAF, se puede incluir el Banco Islámico, inclusive bancos regionales más pequeños como CABEI, etcétera. Todo depende de la definición. Y bueno, típicamente financiamos operaciones de gran tamaño. Aquí puse 20 millones, pero realmente no debería haber puesto esta cifra porque todo depende del país, depende del sector, depende si es sector privado o público, por supuesto. Para un país como México, por ejemplo, pensar en un préstamo de menos de, yo creo que $200 millones, creo que no, que sería raro. Normalmente son operaciones de los centenares de millones de dólares para un país como México. Si nos vamos a la siguiente, para hablar seguir hablando del BID, tenemos 26 países prestatarios en la región, incluyendo, bueno, todo México, Centroamérica, Sudamérica y una gran parte de los países del Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica y generamos conocimiento. Digamos que esta es nuestra misión general. Tenemos distintas ventanillas y que tal vez esto es importante, además de estas operaciones con gobiernos en donde el BID presta a un gobierno directamente, ya sea para hacer una inversión como una carretera de inversión pública, o también damos préstamos de políticas en los que prestamos dinero que va directamente al presupuesto de la nación, pero está atado a un desarrollo de unas ciertas políticas. Y bueno, también damos, por supuesto, donativos ya sea para inversión o para asistencia técnica. Pero tenemos estas otras tres ventanillas. Uno es las operaciones con la Banca Nacional de Desarrollo, por ejemplo, en México, NAFIN, Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal, en Colombia, Bancoldex, etcétera. Y la Banca Nacional de Desarrollo, a su vez, financia al sector privado. Esto es una particularidad importante del BID que nos diferencia de otros bancos multilaterales, que es este trabajo muy importante con los bancos nacionales de desarrollo, en los que no solamente prestamos, sino también damos asistencia técnica, hemos ayudado a generar sus capacidades de salvaguardas y otras. Y luego tenemos las dos ventanillas privadas, lo que antes se llamaba el FOMIN, que ahora se llama IDB Lab, que es como el laboratorio de innovación enfocado mucho al sector privado. Y luego IDB Invest, lo que antes era la Corporación Interamericana de Inversiones, que son operaciones de sector privado de mayor tamaño, ofrece diferentes instrumentos financieros, y sí, aquí también normalmente estamos hablando de decenas de millones de dólares. Las operaciones más pequeñas son excepcionales.
También quisiera mencionar ahora cómo la acción del banco con los países se basa en estrategias de país que se definen cada vez que entra un nuevo gobierno a un país. Nos sentamos con el equipo, se definen las prioridades, los sectores prioritarios, se hace un trabajo con nuestras contrapartes que son los ministerios de finanzas. Se define también qué se va a hacer con el sector privado, o sea, finalmente tiene que haber un alineamiento de nuestro trabajo público con el sector privado. Y a partir la estrategia de país, aunque no es un marco rígido en el sentido de que todo se tenga que alinear con la estrategia de país, pero la mayoría de nuestras operaciones con un país determinado están alineadas con lo que se establece en la estrategia de país, un documento muy importante entonces, que bueno, por supuesto es público, lo pueden ustedes consultar si son de cualquier país. Seguramente si ponen en Google BID, estrategia de Nicaragua, seguramente ahí estará la estrategia de país y será fácil de encontrar. También mencionar que tenemos ahora temas transversales prioritarios que son igualdad de género, cambio climático, sostenibilidad ambiental y capacidad institucional y Estado de Derecho. Entonces el cambio climático es uno de nuestros temas transversales prioritarios y eso pues ha guiado la transformación institucional ya desde hace años y la cada vez mayor importancia del cambio climático, tema al que regresaré al rato. Y dentro de cambio climático, lo que estamos haciendo ahora, yo estoy en la división de cambio climático y les cuento rápidamente, perdón que esto no tengo unas slides, pero se los cuento. El trabajo de nuestra división se enfoca a las siguientes áreas principales. El primer punto es el apoyo a los países en la preparación, la ejecución, la ejecución de sus NDCs en el sentido de convertirlas en planes de inversión. Entonces tenemos ahí un diálogo directo con con la mayoría de los países de la región en el tema de apoyo a sus NDCs. Luego tenemos un equipo de gente que trabaja en lo que llamamos el mainstreaming, que es la transformación interna del banco tomando en cuenta cambio climático. Entonces, cosas como participar en la preparación de las estrategias de país para que se tome en cuenta cuál es el NDC del país y se incorpore en la estrategia del país. Cuando estamos haciendo los marcos sectoriales que guían las operaciones, el trabajo del banco en cada sector, pues también participamos en incluir el tema de cambio climático ahí. Luego tenemos, y también ya a nivel de cada operación, pues estar tratando de incorporar las oportunidades de mitigación y adaptación en la preparación de cada operación. Luego tenemos el equipo de financiamiento climático en el que yo estoy, por cierto, y que trabajamos en la movilización de financiamiento climático internacional. Y finalmente un equipo de innovación financiera que trabaja también sobre todo con las ventanillas del sector privado, tanto con Banca Nacional de Desarrollo como IDB Invest, en instrumentos financieros innovadores. Y bueno, todos en cambio climático trabajamos de manera completamente transversal, no somos una división operativa, no hacemos préstamos normalmente, sino que trabajamos con el resto del banco. Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Les cuento rápidamente y siguiendo con el tema del cambio climático dentro del BID, que tenemos una metodología para definir qué es, y eso ya es algo que se remonta al 2012 o 2011, cuando preparamos con los otros bancos multilaterales esta metodología para el tracking de financiamiento climático, en donde la metodología define qué operaciones o qué actividades, mejor dicho, porque puede haber un fragmento de una operación, se considera como que es de mitigación o es de adaptación o es de ambas cosas. Y para el caso de mitigación, la metodología se basa simplemente en el tipo de actividad, aunque no menciona la palabra cambio climático. Y para el tema de adaptación, sí hay un proceso en el que tiene que haber un intento explícito de que se busca reducir la vulnerabilidad o ofrecer adaptación y un vínculo entre la actividad y la vulnerabilidad que se está atacando. Tal vez comentar también, porque es un tema que a veces mete ruido, que estas metodologías que tenemos para el financiamiento de mitigación y adaptación, y bueno, ustedes pueden ver estos reportes como el que está en la pantalla ahora y los anteriores,
están disponibles en Internet, y van a ver que en general las cifras de mitigación son mucho más grandes que las de adaptación, pero eso no quiere decir que no le prestemos atención a la adaptación, sino simplemente refleja el hecho de que las metodologías son muy distintas y entonces comparar de alguna manera peras y manzanas, el comparar las cifras de mitigación y adaptación, en el sentido de que en mitigación contamos normalmente el 100% de la actividad y en adaptación somos muy estrictos en cuanto a considerar, digamos, nada más una parte con una filosofía, digamos, de costo incremental. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Y aquí ya voy a empezar a hablar de lo que es el financiamiento climático concesional, que se ha vuelto una parte muy importante. Lo que les comentaba antes de este tema de financiamiento climático, para nosotros el tema de financiamiento climático que mostraba en la slide anterior, cuando hablamos de financiamiento climático nos referimos a todo lo que hace el banco y que entra dentro de estas metodologías. Sea o no sea con financiamiento climático, con los fondos climáticos concesionales, sea con nuestros propios recursos, sea en ese sentido con un objetivo específico de cambio climático o no, eso no importa. Lo que importa es que entre dentro de esa metodología y es lo que nosotros llamamos financiamiento climático. Y entonces, por esto, en esta slide, en donde ya estamos hablando de los fondos específicos con un propósito específico de cambio climático, aquí le añado la palabra concesional, puesto que normalmente estos fondos con propósito específico van junto con distintos instrumentos de concesionalidad que nos permiten, digamos, empujar los temas con nuestros clientes y hacer cosas que de otra manera no se podrían hacer. Entonces, bueno, seguramente ustedes ya los conocen. Los principales ahorita, pues, es el GEF, son los Climate Investment Funds, CIF, que incluyen estos 4 programas que pueden ver ustedes en la pantalla, y el Green Climate Fund. Y además hay otros fondos muy importantes, multilaterales y bilaterales. Está el Adaptation Fund, está el Forest Carbon Partnership Facility, el FCPF, la NAMA Facility, muy importante, con hasta ahorita por ahí 300 millones de euros y con países donantes que son el Reino Unido, Alemania, Dinamarca y la Unión Europea, y otros fondos, el Fondo ALIVE de la Unión Europea, y fondos bilaterales como el ICF que mencionó Gabriela, o el IKI, que es el fondo alemán, y que dan también recursos para actividades tanto pequeñas como también fondos grandes, incluyendo a nosotros mismos y a otros bancos multilaterales, como ya mencionaba muy bien Gabriela. Tal vez quisiera detener un poquito en el caso de los Climate Investment Funds, que ha sido muy relevante para nosotros en los últimos años. Está ya cumpliendo 10 años. Ahora los CIF, con un monto total de $8,000 millones aportados por distintos países donantes. Los CIF fueron creados como un mecanismo fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, originalmente planteados como un mecanismo transitorio mientras se creaba el Green Climate Fund, y el próximo año se va a discutir si se siguen existiendo de alguna manera en paralelo con el GCF o no. Y bueno, nuestra experiencia ha sido sumamente interesante en todos los temas que ahorita hablaré en un momento. Los CIF se basan en planes de inversiones nacionales o en algunos casos en programas privados con una orientación sectorial. A veces se han aprobado, digamos, una ventanilla, por decir algo, para energía geotérmica u otras propósitos específicos. Pero bueno, sobre todo están estos planes de inversiones en que son presentados por los países a los CIF y a partir de los cuales se realizan las operaciones. Un sistema muy distinto del GCF o del GEF. Bueno, el GEF es un caso distinto. Mejor diría del Fondo Verde, en el que realmente se hace una evaluación proyecto por proyecto y no hay, digamos, este enfoque programático que han tenido los CIF. Que nos vamos a la siguiente, por favor. Quisiera
hacer una reflexión sobre este tema de la utilización de recursos concesionales, que creo que es muy relevante y, como les decía, ha sido, yo creo que gran parte de nuestra, si ven el trabajo que ha hecho en el BID en los últimos años en materia de cambio climático, pues los proyectos más transformativos o con mayor impacto, pues sí, transformativos, son aquellos que han tenido apoyo de los fondos concesionales que nos permiten hacer cosas más difíciles. Y bueno, aquí comento que estos recursos concesionales han pasado desde un enfoque original, que digamos que se remonta a la época del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, en donde se concebía que la acción de la mitigación lo que tiene es un costo adicional y que hay que pagar tantos dólares por tonelada. Después hubo una evolución a decir, bueno, realmente no es un tema de costo adicional, sino que hay una serie de barreras, de riesgos, de acceso a información, hay que desarrollar marcos de políticas adecuadas, y ahora cada vez más una concepción de la que ya hablaba Gabriela, que es buscar este impacto transformativo o cambio de paradigma, como lo llama el GCF, y que nos permite una aceleración del cambio. Justamente dentro del contexto de los CIF se ha hecho durante estos últimos 2 años una evaluación del impacto transformativo. Es un documento que va a estar disponible a final de enero, que les recomiendo que lo vean cuando está disponible. De acuerdo con esta evaluación que se hizo, se propone una caracterización de qué significa el impacto transformativo, que sigue más o menos las cosas que ya mencionó Gabriela, o sea, la relevancia de esta acción dentro del sector, cómo se produce un cambio sistémico que abarca los actores del mercado, las políticas, etcétera, cuál es la escala de la intervención y cuál es esta sostenibilidad que ya describió Gabriela. Bueno, pasemos a la siguiente slide, para decir que este tema del impacto transformativo parte de una concepción en el que las inversiones, la movilización de los recursos privados y la evolución del marco normativo institucional van de la mano y se retroalimentan unas a otras. Uno podría decir, digamos que la concepción más clásica del desarrollo, que si le hubieran preguntado a cualquier persona en los años 70, 80, hubiera dicho, bueno, las agencias de desarrollo lo que tienen que hacer es apoyar a los gobiernos en el desarrollo de las políticas y las instituciones, y una vez que ya están listas las políticas e instituciones, ya se va a dar el cambio, va a llegar el sector privado, va a invertir de acuerdo con los incentivos que establecen las políticas, y van a ocurrir las cosas, ¿sí? Y según esta concepción, pues no sería necesario el financiamiento concesional. De hecho, no sería necesaria ni siquiera la Banca Nacional de Desarrollo con estas ventanillas privadas, porque finalmente si tuviéramos un marco de políticas adecuado, pues ya las cosas pasarían por sí solas. Si están las normas, si están el marco fiscal, etcétera, perfecto, pues ya todo estaría muy bien. Y bueno, realmente lo que hemos aprendido todos es que pues esto es un proceso muy lento, y si queremos que las cosas ocurran más rápido, pues conviene ir a hacer estas inversiones dentro de un contexto de un marco normativo institucional que tal vez no es el óptimo, y gracias pero que a su vez el marco normativo aprende de la experiencia de estas inversiones. Por decir algo, en México hace 10 años, en materia de energías renovables, lo que había era una modalidad de autoabastecimiento en el que el sector privado podía invertir en generación de energías renovables dentro de esta modalidad que tenía como muchas limitaciones, en el sentido que tenías que tener, que tú solo podías generar para ti mismo. Entonces una empresa generadora tenía que asociarse con una empresa consumidora, y era una
era un marco de alguna manera muy rígido. Y sin embargo, a pesar de esto, nosotros y otras instituciones invertimos en proyectos bajo esta modalidad de autoabastecimiento. Se empezaron a hacer los primeros grandes proyectos de energías renovables en México. Y de alguna manera esto también permitió, el hecho de que haya esos proyectos y se vaya generando esta experiencia, le permitió al propio gobierno y a la industria aprender de esa experiencia y dar esta retroalimentación que permitió ayudar en el diseño del marco, de mejorar el marco normativo y regulatorio que se dio en este sentido en paralelo con las inversiones y con la movilización de recursos privados. Entonces yo creo que es interesante verlo de esta manera y ver cómo lo que estamos haciendo con el financiamiento, tanto propio como concesional, es invertir reconociendo que el marco normativo institucional es imperfecto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera aquí detenerme en el tema de la lógica del financiamiento concesional que damos como una institución pública al sector privado y que es un tema, por supuesto, que muchas veces la gente se pregunta cómo hacemos esto, cómo es que una institución pública está financiando al sector privado. Y aquí meto este tema de la adicionalidad y de los candados que utilizamos nosotros a la hora de utilizar recursos públicos para el sector privado. Independientemente de la utilización de recursos concesionales, cuando nosotros como banca nacional, como banca de desarrollo, financiamos a una empresa privada, la primera pregunta que nos hacemos es, a ver, espérate, ¿por qué vienes con nosotros? Eso no lo puedes conseguir en la banca privada, porque nosotros no podemos hacer, digamos, una competencia desleal con la banca privada y queremos intervenir en lo que le llamamos el crowding in en vez del crowding out. Crowding out es cuando intervenimos y ofrecemos mejores condiciones y hacemos que la banca privada pues ya no pueda entrar porque ya está ahí la banca pública, entonces ellos se van y se pierden interés y se salen. Y justamente lo que tenemos que hacer como banca pública es lo contrario y es invitar, jalar a la banca privada a entrar en un área en la que no está entrando. Entonces hay todo un tema de un análisis de la justificación de nuestra participación cuando participamos en una operación de sector privado. Bueno, este análisis es aún más riguroso cuando estamos utilizando recursos concesionales. Recursos concesionales que por definición van a ofrecer condiciones mejores de los que establecería la banca privada. O sea, cuando estamos usando nuestros propios recursos, nuestro principio es ofrecer términos similares a los disponibles normalmente en este sector. Claro, tomando en cuenta los riesgos, tal vez aumentando los plazos o tomando en cuenta la particularidad de la operación para poder ofrecer una cierta adicionalidad, pero teniendo mucho cuidado. Cuando utilizamos los recursos concesionales, este cuidado es aún más importante, como decía. Hay un documento que es Blended Finance Principles, bueno, no se llama así, el nombre es más largo, está aquí el link en la presentación, pero si no se los puedo dar, y es un documento más o menos reciente, preparado por bancos multilaterales y otras instituciones financieras que trabajan con el sector privado y que establecen estos principios para la utilización de recursos concesionales con el sector privado. Perdón, ya veo que son las 10 de la mañana, pero y 10 de la mañana hora de aquí. Me faltan unas pocas slides, me voy a apurar para dejar tiempo para preguntas, espero que estemos bien. Si pasamos a la siguiente, quisiera ahora hablar, bueno, ya hablé entonces cuál es la lógica de nuestro trabajo cuando nuestro cliente es el sector privado, pero cuando es el sector público, cuando damos un préstamo directamente a un gobierno utilizando estos recursos concesionales, además de que sí hay una justificación en cuanto a cuáles son los costos y riesgos adicionales de esta particular operación, hay en muchos casos una adicionalidad institucional, que la llamo aquí, y es cuando un determinado tema no ha llegado a ocupar el máximo nivel de prioridad en una institución, y gracias al ofrecer una zanahoria de una concesionalidad, es posible darle una mayor
prioridad y meter esto dentro de las instituciones. En ese sentido, permite hacer cosas que normalmente no se podrían gracias a un tema, no tanto de que cuesta tantos pesos más, sino a un tema más, digamos, más político. Quisiera, ver, en la siguiente base, creo que ya es poco, esta es bastante rápida, porque es nada más para mencionar que para la movilización de recursos del sector privado, ya mencioné que el tema del sector privado no es nada más nuestro cliente, sino la movilización de recursos adicionales del sector privado, y para eso tenemos distintos instrumentos, digo, desde lo clásico de dar un préstamo, y ahí estamos movilizando un equity de un inversionista privado, además de otros prestamistas. Las indicaciones cuando nosotros como banco invitamos a otros bancos privados a participar en la misma operación, y eso también es un instrumento muy relevante de la banca pública. En algunos casos ponemos nuestros recursos en un nivel mayor de riesgo, dando equity o participando en fondos de inversión. También damos garantías que permitimos a nuestros clientes obtener otros recursos privados. Y finalmente algo, digamos, más innovador en lo que estamos trabajando ahora en algunos países, y es el apoyo a la emisión de bonos, como lo estamos haciendo ahora en México con eficiencia energética, en el que estamos creando un mecanismo que va a emitir en algún momento bonos y va a reciclar este dinero para seguir financiando operaciones de relativamente tamaño pequeño para eficiencia energética. Y bueno, ahorita no hay tiempo para explicarles los detalles, pero con gusto en otra ocasión puedo explicar más. Quisiera pasar a la siguiente. Y bueno, ya con todo lo que hemos estado hablando sobre impacto transformativo, sobre la relación entre clima y desarrollo, sobre todo esto, les pongo aquí un ejemplo de lo que son los criterios de inversión del Clean Technology Fund, que es parte de los Planet Investment Funds, en donde ven ustedes muchos de estos temas de los que ya hemos estado hablando. Nótese que ahí no está uno que se llama impacto transformativo, pero eso tal vez es porque esto fue escrito en el 2008 y tal vez si ahorita se reescribiera se vería un poco diferente. De hecho, hay algunas cosas aquí que se ven un poquito pasadas de moda, como este tema de la costo-efectividad, en el sentido de que esto de tema de dólares por tonelada, que realmente en la práctica hemos visto que no es algo muy relevante en la toma de decisiones, puesto que estamos dirigiéndonos a sectores en donde puede haber un alto costo de dólares por tonelada, pero que sin embargo hay un gran impacto transformativo, etcétera. El tema de género es también cada vez más importante en nuestras operaciones, el tema de la movilización de recursos adicionales del sector privado, etcétera. Y yo creo que tengo que apurarme porque me faltan 2 slides, así que pasemos a la siguiente. Y esto nada más es una reflexión sobre la narrativa del financiamiento climático, en el que a veces, tal como se presentan los proyectos que presentamos a los fondos, el tema de cobeneficios se convierte en los cobeneficios de desarrollo. Entonces presentamos un proyecto que para nosotros internamente puede ser un proyecto de salud o de competitividad y que tiene como beneficio la mitigación del cambio climático. A la hora de presentarlo hay como un cambio de lenguaje, un cambio en la narrativa. Y bueno, la final, ya para terminar, es esta, como la visión hacia adelante, sobre todo ahora con el Acuerdo de París. Las instituciones financieras en general nos planteamos cuál va a ser nuestro papel, cómo nos vamos a alinear con el Acuerdo de París, y todo esto gira, por supuesto, alrededor del apoyo a los gobiernos, que son los signatarios del Acuerdo de París, para que a su vez ellos puedan lograr de mejor manera los objetivos ambiciosos del Acuerdo de París. Pero bueno, menciono aquí algunos temas y algunas ideas de lo que estamos viendo hacia adelante. Uno es la necesidad de hacer estas transformaciones aceleradas, más ahora con el informe de 1.5 grados,
del panel, se ve que realmente hay que hacer una revolución en muchos sectores y pensamos que puede haber un papel muy importante para la banca de desarrollo gracias a esta capacidad que tenemos de hacer intervenciones más transformativas. Más adelante vemos que las inversiones siempre van a tener que conjuntar el tema de mitigación y adaptación. Vemos que vamos a tener que avanzar hacia una mayor ambición, sobre todo en recursos concesionales, y realmente avanzar hacia intervenciones que apunten hacia la descarbonización en el mediano plazo y no tanto con una visión de corto plazo. Vemos que cada vez es mayor la importancia de la participación del sector privado y la movilización de recursos privados, que ya ha sido importante, ahora aún más. Vemos que es importante tener un enfoque holístico de sustentabilidad, considerando los impactos sociales y ambientales más allá de los temas de cambio climático. Vemos que muchas intervenciones requieren cambios en la conducta de la gente, más allá de una simple sustitución tecnológica, como lo podemos ver en el tema del transporte o inclusive en la nutrición. Vemos la importancia de entrar en el tema de mecanismos fiscales, pero considerando los impactos sociales, como es el tema de los impuestos al carbono. Vemos que en el transporte urbano es importante considerar no nada más las tecnologías, sino la equidad en el acceso a la superficie congestionada urbana y pensar en nuevos modelos de desarrollo urbano y ver cómo el financiamiento puede apoyar esto. Vemos que en energía hay que avanzar no solamente a energías renovables, sino a flexibilidad en la red eléctrica que permita la participación de estas tecnologías variables, que hay que avanzar en la electrificación de transporte, la electrificación de la cocina, de procesos industriales, y en el acceso a la energía vemos que no hay que pensar nada más en electricidad, sino energía para cocinar también. Y bueno, perdón por haber contado tanto en esta presentación, y si hay interés, luego podemos profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias. Millones de gracias, Claudio. Ahorita voy a comentar rapidísimo lo que has planteado, pero no quiero dejar de darle la palabra a Gaby, que se tiene que ir corriendo a una reunión, pero ha preparado un par de respuestas de las preguntas que enviaron. Gaby, si tienes 2 minutos, te agradecemos muchísimo. Gracias, Dan. Perdón, tengo, como dice Sandra, que correr en un segundo, pero no quería dejar de platicarles sobre las preguntas que muy amablemente me han hecho. Sobre cómo acceder a los fondos que el gobierno británico tiene disponibles en México, y sé que hay colegas de algunos otros países de Latinoamérica conectados, entonces este es el caso específico de México, pero acérquense a las embajadas británicas en sus capitales, pues algunos de sus programas también tienen operación en Latinoamérica. Para el caso de México tenemos por el momento 17 programas vinculados a la acción climática en un rango de escalas muy amplio. El grueso de nuestra colaboración dispersa a través de multilaterales. Entonces, ¿cómo accederlo? Ya lo explicó Claudio, ¿no? Creo que mucho de lo que el Reino Unido invierte tiene que ver con proyectos de infraestructura o financiamiento a proyectos de muy gran escala, entonces los requerimientos están muy en línea con lo que Claudio ha descrito. Para lo bilateral, que son proyectos de más pequeña escala, como por ejemplo la convocatoria de la que hablé en las diapositivas, bueno, el proceso tiende a ser a través de llenado de algunos formularios que ponemos a disposición de los proponentes cuando abrimos una convocatoria, y usualmente el proceso se somete a una serie de pasos de evaluación, donde un panel conformado por expertos británicos y mexicanos evalúan las propuestas ingresadas con un alto grado de escrutinio. Al final de todo este proceso se otorga el financiamiento a través de un acuerdo de fondo perdido en la mayoría de los casos. Hago un paréntesis en este aspecto, enfatizando que en nuestros fondos bilaterales no está permitido pagar infraestructura, es decir, no podríamos financiar, no sé, un bus de bajas emisiones, pero podríamos financiar, por ejemplo, las reglas de operación de algún fondo que permita adquirir transporte sustentable. Tampoco podemos financiar directamente a los gobiernos a través de nuestros programas bilaterales, es decir,
Todos los acuerdos de fondo perdido se establecen con agencias no gubernamentales como ONGs, think tanks, universidades, consultorías. Así es como lo dispersamos. Las áreas de enfoque varían de programa a programa, pero también coincidentemente con lo que habla Claudio, el enfoque de estos fondos por ahora se centra en mitigación, aunque a través de banca multilateral y organismos como el Green Climate Fund hay, por supuesto, inversión británica en programas de adaptación. Dentro de mitigación priorizamos temas como, por supuesto, energía, transporte, acción en ciudades, trabajo forestal, apoyo a marcos políticos climáticos y apoyo al desarrollo de mercados, particularmente en el tema de financiamiento verde. ¿Cómo decimos dónde actuar? Bueno, esto responde a una lista grande de criterios, incluyendo o encabezada por temas como voluntad política. Queremos asegurarnos que haya demanda en donde invertimos y también que haya un compromiso político importante para sostener los resultados del proyecto y llevarlos a una escala más grande. Replicabilidad, ya lo hablaba hace un momento, si trabajamos en una ciudad, nuestra intención es que esos resultados puedan compartirse y extenderse en muchas otras. Y bueno, muchos otros temas, incluso en algunos temas como seguridad. Y creo que con esto cierro, San. Dejo mis datos con ustedes, por supuesto, dispuesta y encantada de recibir sus correos si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo y sabemos que te tienes que ir, pero te agradecemos muchísimo por todos estos inputs. Como ya lo decía Gaby, esto es un ejercicio muy interesante porque existen muchas, digamos, agencias de cooperación en otros países que están generando este tipo de intercambios. Te agradecemos y bueno, nos escuchamos pronto. Y bueno, entonces para continuar, también quiero traer dos elementos que han surgido. Agradecida mucho con Gabriela y con Claudio por este intercambio. Voy a ahora sí a comentar y darle la palabra a Claudio para que nos comente de algunas inquietudes que han surgido en este punto y yo quiero resaltar lo que Claudio hablaba sobre precisamente cuáles son como las áreas de oportunidad para seguir acelerando esta movilización. Y Claudio hablaba que, por ejemplo, hay cada vez más participación de actores privados y cuando hablamos del sector privado, pues hablamos de una diversidad de actores, no siempre son como los grandes, digamos, pues sí, compañías o qué sé yo, sino son como de diversos niveles, de pequeña escala, de mediana, de gran escala. Claudio, yo quisiera saber si nos podrías compartir un poco más sobre, por ejemplo, el proceso, o sea, por ejemplo, ¿qué tipo de organismos sí pueden, por ejemplo, acceder a fondos de un banco como es el BID y cuáles son normalmente digamos, como para ir visibilizando qué tipo de, en términos de escala, en términos de, tú ya mencionabas muchos de los sectores prioritarios para ustedes, pero quizá como para ir visibilizando, o sea, cuáles son estos procesos. Y algo muy interesante que nos preguntan aquí es también, ¿qué opinan ustedes o cuáles son esos esfuerzos sobre el divestment, esa reducción de inversión en combustibles fósiles, que también es un proceso que no es solo incrementar el financiamiento sustentable, sino también cómo lo reduces de acciones que están generando el problema? Entonces, si nos puedes compartir un poco más de cuáles son este tipo de organismos que pueden acceder por ejemplo, a fondos del BID y cuáles son como tips para prepararse, para acceder a este tipo de fondos y qué esfuerzos hay para reducir inversiones en combustibles fósiles. Muchísimas gracias, Claudio. Ok, gracias. Mira, son preguntas difíciles. Lo primero es el acceso a nuestros recursos. Como comenté, la mayoría de nuestros recursos son recursos que van a grandes operaciones del sector público. Y en ese sentido, pues el camino que hay que llegar es, si alguno de ustedes trabaja en algún ministerio, en algún gobierno o en colaboración con algún gobierno, pues ahí normalmente el camino es a través del Ministerio Local de Finanzas o Secretaría de Hacienda, por ejemplo, en el caso de México, otros nombres en otros países, quienes son nuestros puntos focales y son ellos los que
los que finalmente deciden qué es lo que se va a hacer con cada banco multilateral de desarrollo. Los gobiernos tienen, digamos, algún tipo de mecanismo para decidir qué temas trabaja con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF o con otros, con el Banco Europeo de Inversiones, o inclusive con la banca bilateral de desarrollo, como sería KfW, la Agencia Francesa de Desarrollo, los bancos japoneses, etcétera. Hay una multitud de bancos públicos que apoyan temas de desarrollo y de cambio climático, y bueno, ahí los gobiernos normalmente tienen alguna manera de decidir sus prioridades para el acceso a estas grandes operaciones de apoyo público. Y bueno, también está, por supuesto, nuestras oficinas de país, en donde pueden ustedes acercarse. El BID tiene oficinas en los 26 países prestatarios, y bueno, hablar de este tema para el tema de apoyo público. Ahora, en lo que se refiere a privado, que era sobre todo lo que iba tu pregunta, en efecto, tú decías pequeña y gran escala, y sí es cierto, si bien es cierto que nosotros, las operaciones en sí son de gran escala, es decir, si llega una empresa y nos dice, oye, yo quiero que me preste $100,000 porque voy a invertir en eso, pues no, eso nosotros no lo hacemos. Por nuestros costos de transacción y por muchas razones, pues este tipo de servicios que puede ofrecer la banca local, privada, nosotros no los podemos hacer, hacemos operaciones grandes. Sin embargo, apoyamos a la pequeña y mediana empresa a través de intermediarios financieros, que puede ser la Banca Nacional de Desarrollo, o pueden ser bancos privados. A veces hemos tenido líneas de crédito en que le prestamos, qué sé yo, $30 millones a un banco privado que a su vez va a prestar a pequeñas empresas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es, si trabajan algunos de ustedes en una gran empresa y quieren hacer una gran operación que se alinea con estos objetivos nuestros y con los objetivos que tiene el país, que normalmente muchos países, por supuesto, están muy interesados en los temas de cambio climático y en las tecnologías que permiten su mitigación y su adaptación, pues acérquense igual a la oficina. En cada una de nuestras oficinas, o creo que sí, en cada una, tenemos gente también de nuestras ventanillas de sector privado. Entonces, creo que este es el mecanismo. No tenemos convocatorias específicas, sino en cualquier momento pueden llegar y hablar. Además de eso, sí es cierto, hay ciertos fondos específicos. Por ejemplo, hay una convocatoria que se llama Bienes Públicos Regionales, que se publica cada año y es para recursos de donativo, pero son sumamente competitivas y con requisitos muy específicos. Ahora, paso a tu última pregunta del divestment en combustibles fósiles. No es un tema importante para fondos, para la banca privada, que tiene que evaluar cómo están estos riesgos, los riesgos de los activos varados, stranded assets, como se les llama, y ha habido mucho trabajo recientemente en este tema de los riesgos que implican estas inversiones en distintos sectores, incluyendo combustibles fósiles, y está en particular esta Task Force, que las siglas nunca me acuerdo, TCFD, creo que es Task Force for Climate Financial Disclosures, Climate Related Financial Disclosures, algo por el estilo, en que hizo un trabajo muy interesante, aplicado sobre todo a la banca privada, pero tal vez también se puede aplicar para la banca pública, en el que crean todo un marco para ayudar a las instituciones de financiamiento a que identifiquen los riesgos y los divulguen y sean transparentes con eso, relacionados tanto como lo que se llama riesgos de transición, es decir, estoy invirtiendo en una planta fósil, pero hay un riesgo de que dentro de 10 años haya cambios en las prioridades de los países, en los mercados, y toda esta planta fósil se quede sin utilizar y haya un riesgo, haya un activo parado ahí. Entonces, lo que se llama riesgo de transición. Y luego están los riesgos físicos, que son los riesgos de impacto de cambio climático, de que esta inversión pues puede llegar una tormenta y la puede destruir un determinado activo. Entonces, este tema de ver
la divulgación de los riesgos es, digamos, la herramienta que tiene el sector financiero para enfrentar esto a partir de un tema de acceso a la información. Entonces, creo que todos los bancos privados y públicos estamos ahora muy interesados en seguir en estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, aquí digo, hay varias preguntas que justo nos hacen sobre los proyectos. Por ejemplo, preguntaban si la banca comercial, por ejemplo, ustedes cómo operan como gestores o cómo asignar, o sea, ustedes asignan el recurso, o sea, yo creo que esta pregunta se refiere mucho al tipo de mecanismos, al tipo de instrumentos que ustedes utilizan. Ya nos hablabas mucho de los préstamos concesionales y todos estos. ¿Hay algún digamos, algún lugar en donde también recomiendes que los participantes puedan adentrarse, como entender el tipo de instrumentos financieros que ustedes utilizan, quizá para entender esto que hablabas como de la gran escala, ¿no? A diferencia de otros esquemas, algún espacio que puedas tú compartir, algún dato de en dónde pueden buscar más información específico de pues no solo de los sectores que ustedes están beneficiando, sino también en donde pueden ver el tipo de instrumentos, ¿no? que ustedes utilizan para ver qué condiciones se necesitan para acceder, ¿no? a dichos fondos. Entonces, si nos puedes, digamos, compartir algún link, alguna referencia. Y también nos piden mucho si obviamente podemos compartir tu contacto, si lo puedes poner para que los colegas puedan adentrarse a conocer más la operación del BID. No sé si quieres comentar algún punto sobre cómo adentrarse a entender esto del BID y también pues de todos los fondos con los que están ustedes contribuyendo, como los CIFs, que creo que son muy relevantes para este curso. Bueno, mira, el tema de mi contacto, por supuesto, está disponible a todos. Mi email c.alatorre @iadb.org. Si quieren enviarme un email con alguna pregunta, yo, si no la puedo responder, les pongo en contacto con la persona adecuada dentro del grupo BID para ayudarles. En cuanto al tema de nuestros productos, pues yo creo que, está la página de BID para sector privado, está en la página web de IDB Invest, que es idbinvest.org, en donde están pues los sectores, van a ver ahí toda esta información sobre nuestros productos, etcétera, pero yo creo que a la hora, no van a encontrar, si lo que quieren es términos financieros y encontrar una cosa así como estándar de tal tasa de interés, eso no lo van a encontrar ahí porque esto se define para cada proyecto. A diferencia del sector público, en donde sí tenemos unas ciertas tasas estándares y plazos que ofrecemos a los gobiernos, en el caso del privado no existe tal cosa. Entonces, pero bueno, si lo que quieren es ver que si los productos, que si garantías, que si préstamos, etcétera, eso lo pueden encontrar en la página. Y si no, acercándose a las oficinas y hablando con los oficiales de inversiones del sector privado. Y, perdón, me falta se me borró otra pregunta, ¿de qué era? No, en realidad solo si podías dar más información y nada más de tu contacto. Y no, digamos, aquí había una pregunta de si había, por ejemplo, si el BID financiaba acciones relacionadas con la sensibilización, la difusión de información, o si hay algún mecanismo mediante el cual ustedes colaboren para, digamos, como para facilitar el financiamiento de actores, digamos, más no gubernamentales. Un poquito por ahí va. Sí, ok, mira. Desgraciadamente nosotros, tenemos pocos recursos de donativo para apoyar acciones de este tipo que son, por cierto, súper necesarias para cualquier transformación, y lo hemos visto con nuestra experiencia, en particular con los fondos concesionales, y es que el tener recursos de donativo para financiar justamente desarrollo de capacidades, divulgación de información, desarrollo de nuevos modelos de negocios, etcétera, es algo indispensable para la transformación. Y sin embargo, nosotros como banco tenemos recursos muy limitados de donativo,
En comparación de otros, yo diría que inclusive el Banco Mundial, por ejemplo, tiene un poco más, mi impresión es que tiene más disponibilidad para hacer este tipo de actividades, porque en nuestro caso siempre está muy ligada la disponibilidad de recursos donativos a operaciones específicas. Y es por eso que realmente no he hablado mucho de este tema de los recursos. Está nuestra convocatoria de bienes públicos regionales, que se publica cada año y que ofrece financiamiento a propuestas presentadas por creo que 3 o más países en conjunto y ahí sí podemos dar, digamos, $1 millón o creo que tal vez en algunos casos más para ciertos temas y son cosas interesantes, pero son súper competitivas y necesitan tener este apoyo a nivel de país. Ahora, si para pensar en algo así, si están en una ONG y quieren tener acceso al apoyo del BID para un determinado tema, bueno, desde luego siempre está la posibilidad de acercarse a la oficina del país y ver si existe algún tipo de ventanilla. A veces las propias oficinas del país tienen algún tipo de fondos para apoyar a la sociedad civil local, etcétera, pero desde mi punto de vista, desde aquí a Washington, lo que yo puedo ver es que son muy limitados estos recursos y que nosotros para justificar tener acceso a esto tenemos que establecer este vínculo con la oportunidad que representa para el BID en el desarrollo de operaciones de financiamiento específicas. Excelente, muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo. Lamento que se nos haya ido tan rápido, pero esos son siempre temas súper ricos de los que podemos hablar por mucho tiempo. Pero te agradecemos muchísimo porque nos has traído una visión muy interesante. Hemos hablado mucho del tema de financiamiento y lo que estamos describiendo es que pues hay muchas fuentes, ¿no? No es una fuente única y tú nos traes la participación muy importante, que además en América Latina el rol del BID y del Banco Mundial, sobre todo los dos bancos multilaterales de desarrollo, han sido de los grandes transformadores en términos de muchas inversiones. Todavía hay mucho que transformar, incluso dentro de las instituciones, como decía Claudio, todavía un proceso de cómo hacen esta integración del cambio climático, pero sin lugar a dudas son fuentes muy, muy importantes de financiamiento para transformar y para combatir el cambio climático. Así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, hemos llegado al fin de esta sesión, que se nos fue muy rápido por toda esta información tan relevante. Y bueno, yo solo quiero recordarles que la próxima semana tendremos nuestra última sesión del módulo de financiamiento. Como ya les pasamos ahí los contactos de Claudio y de Gaby, por si quieren acercarse a ellos para seguir ahondando en estos temas, que pues son muchos, muy relevantes, así que ahí les dejamos sus contactos. Y bueno, la próxima semana tendremos una sesión y a esta sesión lo que les queremos pedir es que lleguen todos y todas con sus preguntas de cómo integrar un proyecto. Un proyecto para, digamos, ir a buscar fondos. Ya nos hablaban Gaby y Claudio de dos fuentes muy importantes, pero ahora lo que vamos a conversar la próxima semana es justamente cómo integrarlo, cómo hacer un proyecto, qué elementos son como los más importantes y básicos para hacer un proyecto y que esto nos permita acercarnos a diversas fuentes de financiamiento para llevarlos a cabo. Entonces, la próxima sesión lo que les pedimos es que ustedes también traigan muchas preguntas específicas de cómo desarrollar un proyecto, qué elementos deben integrar, qué documentación debemos complementar, y va a ser muy práctica. Vamos a querer mucho su interacción para que esto sea muy exitoso y logremos realmente que sus ideas pues salgan, ¿no? Y logremos conectarlo con estos mecanismos que existen. Y bueno, solamente un anuncio importante es decirles que del 16 de noviembre al 21 de noviembre se va a abrir la postulación para el Fondo Semilla. Como ustedes saben, un gran esfuerzo de este curso de acción climática es lanzar un fondo que, bueno, como su nombre lo indica, es semilla, es totalmente en miras a despuntar en un primer momento estas ideas y llevarlas hacia otro nivel. Y bueno, el 28 de noviembre haremos el anuncio de los ganadores, entonces les ponemos ahí que se pongan listos con ello. Y la postulación será a través de la plataforma Lapsis, que ustedes conocen perfectamente, y bueno, ahí ustedes verán cuál va a ser el procedimiento. Entonces, no olviden de aplicar y bueno, la siguiente sesión les va a ayudar mucho para integrar sus propuestas, porque es muy importante que tengamos mucha claridad en qué elementos son los que se están buscando, porque como Claudia y Gaby ya nos mencionaban,
siempre hay que pensar en cómo las propuestas realmente van a ser no solo adicionales, más bien cómo van a lograr transformar, qué cambios queremos generar en la población, qué cambios queremos ver y con los cuales nosotros podemos contribuir. Muchísimas gracias por sus preguntas, por todos sus comentarios y bueno, y como les repetía, tenemos ahí ya los datos de Claudio y de Gaby para que ustedes puedan, digamos, acercarse a ellos y conocer mucho más. Así que, bueno, les agradezco mucho a todas y todos por su atención y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un extraordinario día y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias.